Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a dejar pensando, un poco misterioso, un poco personal, pero tremendamente impactante. Vamos a hablar de una figura que admiramos muchísimo, una artista que brilla en cada proyecto, y que ha hecho una revelación que ha sacudido los cimientos de su vida profesional y personal. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir. Recientemente ha hecho unas declaraciones, unas palabras que resuenan con una verdad profunda y un cambio significativo. Se trata de algo que ella misma ha dicho: ya no sueño. Y hoy vamos a desgranar qué significa esto, porque es tan impactante y cómo puede afectarnos a todos. Prepárense para un viaje de descubrimiento, porque esto va más allá de las pantallas y las alfombras rojas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Así que denle a ese botón rojo y a la campanita. Ahora volvamos a Demet Özdemir y a esa frase que nos ha dejado a todos helados: ya no sueño. A primera vista, suena un poco desolador, ¿verdad? Pensamos en los sueños como esa fuerza vital que nos impulsa, que nos da esa chispa para levantarnos cada mañana y perseguir nuestras metas. Cuando alguien tan talentoso y exitoso como Demet dice que ya no sueña, es natural que nos preguntemos: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a esta conclusión? Pero como siempre, detrás de las frases aparentemente sencillas, se esconde una complejidad mucho mayor. Y lo que Demet parece querer decir con esto, y que creo que es fundamental entender, no es necesariamente una ausencia total de aspiraciones o metas. Más bien, creo que apunta a una evolución, a un cambio de perspectiva, quizás a una madurez que la ha llevado a redefinir lo que significa soñar para ella en este momento de su vida y carrera. La trayectoria de Demet Özdemir es un verdadero fenómeno. Desde sus inicios, ha sido un torbellino de talento y carisma que ha cautivado a audiencias a nivel internacional. Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito en el mundo de la actuación, y ha protagonizado proyectos que no solo han sido éxitos de audiencia, sino también referentes en la industria. Ha interpretado personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva, y su rostro es reconocido y admirado por millones. Es fácil para nosotros como espectadores verla brillar en la pantalla y pensar que vive un sueño perpetuo, una vida de ensueño hecha realidad. Sin embargo, es precisamente esta culminación de tantos anhelos lo que nos lleva a reflexionar sobre sus recientes declaraciones. Cuando alguien como Demet, que ha alcanzado cotas tan altas en su carrera, declara: ya no sueño, debemos ir más allá de la interpretación literal. Es probable que no se refiera a una ausencia de deseos o de proyectos futuros, sino a una profunda transformación en su concepción de lo que significa soñar. Pensemos en las etapas de la vida y la carrera de un artista. Al principio los sueños suelen ser ambiciosos, casi inalcanzables: conseguir ese papel protagónico, ser reconocido mundialmente, alcanzar la fama. Estos sueños son el motor que impulsa la perseverancia, la dedicación y el sacrificio. Y Demet, sin duda, ha vivido intensamente esa fase. Ha perseguido y ha alcanzado esas metas, ha superado obstáculos y ha demostrado una tenacidad admirable. La cuestión es, ¿qué sucede cuando ese sueño se materializa? ¿Se desvanece la magia, o se transforma? Es muy posible que Demet se encuentre ahora en una etapa donde la persecución de ese idealizado sueño inicial ha dado paso a una nueva forma de vivir y de concebir su futuro. Quizás ya no se trate de anhelar algo que aún no tiene, sino de apreciar profundamente lo que ha construido. Podría ser que sus sueños ahora estén enfocados en la consolidación de su legado, en la calidad de sus proyectos, en encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, o incluso en explorar facetas de sí misma que antes no había tenido el tiempo o la oportunidad de descubrir. Esta transición de la fase de búsqueda a la fase de realización es un hito importante en cualquier camino vital. Cuando uno ha trabajado incansablemente para alcanzar un objetivo, y lo logra, es natural que la perspectiva cambie. Ya no es la adrenalina de la conquista lo que predomina, sino la satisfacción de la meta alcanzada, la gratitud por el camino recorrido y la sabiduría adquirida. En este sentido, las palabras de Demet, ya no sueño, podrían interpretarse como un signo de madurez, de autoconocimiento y de un profundo sentido de gratitud por su presente. Es la diferencia entre un sueño que te impulsa desde la carencia y un sueño que nace de la plenitud. Otra interpretación muy
Interesante es que sus sueños han evolucionado en su forma y contenido. Tal vez los sueños de estrellato absoluto, de reconocimiento universal en cada paso, ya no ocupen el mismo lugar en su mente. Es probable que ahora sus aspiraciones sean más sutiles, más ligadas a su desarrollo personal y espiritual. Podrían ser sueños de paz interior, de conexión con sus seres queridos, de contribuir de manera significativa a causas que le importan, o de dedicarse a proyectos artísticos que la nutran a un nivel más íntimo y auténtico, sin la presión externa del éxito comercial. Los sueños, al igual que las personas, están en constante cambio. Lo que nos motivaba con fervor a los 20 años puede tener una resonancia muy distinta a los 30 o 40, y eso es perfectamente saludable y natural. Consideremos también el torbellino que debe ser la vida de una figura pública de su calibre. Los viajes constantes, los rodajes que demandan horas interminables, la exposición mediática, las expectativas del público y de la industria. Todo este ritmo puede ser agotador, y puede llevar a una reevaluación profunda de las prioridades. En este contexto, la declaración de Demet podría ser una forma de poner límites, de afirmar que ha llegado a un punto en el que ya no siente la necesidad imperante de una carrera desenfrenada, esa búsqueda constante que a menudo asociamos con la ambición. Ella ya ha demostrado su valía, su talento y su capacidad para triunfar. Ahora, quizás su enfoque esté en vivir su vida de una manera más consciente y gratificante. La forma en que el público reacciona a estas declaraciones es también un aspecto crucial. Tendemos a idealizar a las figuras públicas, a verlas como seres perfectos e inmutables que habitan en un mundo de fantasía. Cuando una de ellas se muestra vulnerable, honesta y reflexiva sobre sus propios sentimientos, puede generar sorpresa e incluso desasosiego. Algunos podrían interpretar "ya no sueño" como una señal de desilusión, de agotamiento, o incluso de una pérdida de la pasión que la llevó a la fama. Sin embargo, yo creo que esta interpretación simplista ignora la profundidad del mensaje. Considero que es precisamente lo contrario, es la señal de alguien que ha encontrado una profunda paz interior y una seguridad en sí misma que le permite operar desde un lugar de plenitud, no de necesidad o de carencia. Hay una diferencia fundamental entre la ambición que surge de la inseguridad o de la necesidad de validación externa, y la ambición que emana de la pasión intrínseca y de un propósito bien definido. Demet, al expresar que ya no sueña en el sentido tradicional, podría estar indicando que ha trascendido la necesidad de demostrar algo a los demás. Ha alcanzado un nivel de autoconfianza que le permite ser selectiva, elegir proyectos que verdaderamente resuenen con su alma, sin la presión constante de perseguir una meta abstracta de éxito. Sus sueños actuales podrían estar más enfocados en la calidad de vida, en el disfrute del proceso creativo, en conectar de una manera más auténtica con su arte, o incluso en la construcción de un legado más personal y significativo. Este es un mensaje sumamente poderoso para todos nosotros. Vivimos en una sociedad que en gran medida glorifica la búsqueda constante, la idea de que siempre debemos estar aspirando a algo más, a la siguiente gran meta. Nos bombardean con imágenes de éxito y felicidad que a menudo implican la consecución de bienes materiales, de ascensos profesionales, o de un estatus social elevado. Pero, ¿qué pasa si la verdadera felicidad y plenitud se encuentran en el camino, en el simple hecho de estar bien, de hacer lo que amamos con autenticidad? Demet Özdemir, a través de esta declaración, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias definiciones de éxito, de ambición y de lo que realmente significa vivir una vida plena. Quizás lo que Demet está experimentando es una forma de sueño consciente. Ya no es esa persecución ciega de un ideal lejano, sino una dirección tomada con plena conciencia de lo que se desea y de lo que ya se posee. Es la diferencia entre ser perseguido por un sueño y elegir activamente construir un camino. Y esta elección consciente, este vivir desde la plenitud en lugar de la carencia, es en sí misma un acto de inmenso poder y de empoderamiento personal. La noticia de que Demet Özdemir ya no sueña ha sido recogida por muchos medios y, como suele suceder, a menudo se ha interpretado de forma sensacionalista. Se ha presentado como un momento de desilusión, de agotamiento o de crisis. Sin embargo, si nos detenemos a escuchar sus palabras en su contexto y con una mente abierta, podemos desentrañar una narrativa mucho más profunda y, me atrevería a decir, esperanzadora. Es la historia de una artista que ha crecido, que ha aprendido de sus experiencias y que está redefiniendo su propio camino con sabiduría y autenticidad. Es la historia de alguien que, tras alcanzar las estrellas, ha descubierto que la verdadera luz, la verdadera fuente de satisfacción, reside en su propio interior.
Imaginen la presión constante de tener que cumplir con las expectativas de millones de personas, de mantener una imagen pública y de seguir alcanzando hitos profesionales. En un entorno así, es vital para un artista, para cualquier persona, encontrar su propio centro, su propia verdad. Y si para Demet, esa verdad se traduce en, ya no soñar, en el sentido de una persecución incansable, entonces debemos respetarlo y entenderlo como una manifestación de su fortaleza y de su profunda inteligencia emocional. Podemos visualizarlo como si ella hubiera llegado a la cima de una montaña. Ya no necesita escalar más alto, enfrentando las dificultades de la ascensión. Ahora su objetivo es disfrutar de la vista, del aire puro, de la paz y la serenidad que se respira en la cima. Y desde esa posición de plenitud, puede elegir otros caminos, otras aventuras, pero ahora desde un lugar de elección consciente, no de necesidad imperiosa. En definitiva, la revelación de Demet Özdemir es mucho más que una simple frase. Es un recordatorio conmovedor de que la vida no es una línea recta, ni una carrera sin fin. Es un viaje complejo y fascinante lleno de curvas, de descubrimientos inesperados y de transformaciones profundas. Sus palabras, aunque impactantes a primera vista, nos invitan a una reflexión muy necesaria sobre nuestras propias vidas, nuestras aspiraciones y nuestras definiciones de éxito y felicidad. Nos animan a cuestionar si estamos persiguiendo sueños que verdaderamente nos pertenecen o si estamos atrapados en expectativas ajenas o en modelos preestablecidos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que los sueños no son entidades estáticas, sino que evolucionan con nosotros. Que la madurez a menudo trae consigo la sabiduría para redefinir nuestras metas y prioridades. Que la verdadera plenitud no siempre se encuentra en la consecución de objetivos externos, sino a menudo en la apreciación profunda del presente, en el disfrute del proceso y en la autenticidad. Y sobre todo aprendemos que la honestidad y la vulnerabilidad de una figura pública pueden ser una poderosa fuente de inspiración para ser más honestos y reflexivos con nosotros mismos. Espero sinceramente que esta reflexión les haya sido tan interesante como a mí me lo ha parecido investigar y compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración de Demet Özdemir. ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Se identifican con esta idea de que los sueños cambian y evolucionan? ¿Han pasado por una experiencia similar en sus propias vidas? Dejen sus opiniones y reflexiones en los comentarios de abajo, porque sus voces son increíblemente importantes para nosotros y para enriquecer nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre este tema tan inspirador. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán pensar y sentir. Un abrazo enorme.